Esa frase no está tan equivocada, pero nosotros no hemos entendido que tener fe es volvernos confiables, que podamos ser confiables. La fidelidad que Dios nos demanda a través de la fe, es decir, cuando Dios dice tengan fe en mí, está diciendo tengan fe en mí y en nadie más. No estén confiando en cuánto dinero tienen, no estén confiando en la gente que les rodea, en los políticos que les prometen y que les ofrecen, no estén confiando en el trabajo, no estén confiando en lo que han logrado con sus manos. Confíen en mí. Cuando dice Dios que tengamos fe en Él, dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, creed en el Señor y estaréis seguros. Otra vez, creed en el Señor y estaréis seguros. Y luego dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. El Señor está hablando acerca de que tengamos fe, es decir, que tengamos la fe que nos da la seguridad que estamos buscando. A veces queremos tener seguridad porque tenemos dinero, porque tenemos trabajo, porque tenemos familia, porque tenemos salud y decimos, yo estoy tranquilo, estoy seguro. Pero esa no es la seguridad que necesitamos, porque el día que nos falte el dinero nos va a faltar la seguridad, y si nos va a faltar la seguridad nos va a faltar la fe. El día que no tengamos trabajo vamos a perder la seguridad. Es que yo estaba seguro y ahora sí había hecho planes y de repente ya no tengo nada. Lo he perdido todo. Entonces empezamos a perder nuestra confianza en Dios, porque la Biblia no dice, en ese pasaje que les acabo de citar de 2 de Crónicas 20:20, en ese pasaje no dice, cree en el dinero que tienes, cree en tu trabajo, cree en esto, cree en aquello, Mire, la Biblia dice claramente, el que no trabaja, que no coma. Pero dice también la Biblia, el Señor Jesús hablando ahí en Mateo, dice, no te preocupes por qué vas a comer o por qué vas a vestir, porque tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Es decir, Dios te va a suplir para comer. Y si dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma, pero entonces dice la Biblia que Dios me va a dar para comer, entonces Dios me va a dar un trabajo. Si yo no tengo el trabajo, Dios me va a suplir un trabajo, porque Dios se va a encargar de que yo tenga para comer. Y si para tener para comer necesito trabajar, pues entonces Dios me suplirá el trabajo que necesito para poder yo tener lo necesario, lo suficiente que me permita a mí tener el alimento o el sustento que necesito para la casa. En eso tenemos que confiar, en eso tenemos que creer. Y a lo mejor usted piensa y dice, pastor, eso sí se oye muy bonito, pero la realidad es otra. No, la realidad es que tenemos que estar seguros. La realidad es que tenemos que tener la confianza en Dios. ¿Cuál confianza? ¿Cuál seguridad necesitamos? ¿O en qué necesitamos creer? Necesitamos creer en Dios. Creer en el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas. ¿Dónde están sus profetas? El apóstol Pablo dice, la palabra profética más segura es esta. Es esta la palabra profética más segura. Ahora, ¿existe el ministerio de profeta? Claro que sí, pero el ministerio de profeta está pesado por la palabra dada por Dios ya. Un profeta no es un adivino. Un profeta es alguien que trae la revelación del corazón de Dios para decirle la dirección por donde usted tiene que ir. Para darle una luz, para abrirle una ventana, para mostrarle una puerta, para decir por dónde tiene que ir. Pero va a hablar de lo mismo que Dios ya habló, de lo mismo que Dios ya dijo. Ese es un profeta. No estamos descubriendo el hilo. Mire, tengo una guía profética para este año. Esta es la guía profética del apóstol Ronnie de Costa Rica. Esta es la guía profética que el apóstol Ronnie publica cada año. Antes de que él la publicara y de que nosotros la pudiéramos leer y que la tuviéramos acceso a ella, yo apenas tuve acceso a ella el día de hoy. Ayer por la noche tuve acceso a ella por parte del apóstol Oscar, que me hizo llegar el correo. Pero nosotros ya habíamos dado una palabra profética, ¿se acuerda? El 30 de diciembre dimos la palabra profética para este ministerio y declaramos lo que Dios tenía preparado para este ministerio, y estamos moviéndonos en esas 5 áreas en las que Dios nos habló, que es esfuerzo, mayordomía, generosidad, sabiduría y éxito.
Nos estamos moviendo en esas 5 cosas. Y cuando yo leí esta palabra profética, dije, pues es lo que nos dio a nosotros el Señor. Y entonces pudiéramos decir, ay, se pusieron de acuerdo. No, es que no estamos hablando de algo inventado, estamos hablando de algo que Dios ya habló. Y lo único que estamos haciendo es confesar los tiempos de Dios, la palabra de Dios, para que usted pueda ser prosperado. Es lo que dice el pasaje que le cité de 2 de Crónicas 20:20. ¿Cómo estamos seguros? Creyendo en Dios. ¿Cómo somos prosperados? Creyendo a la palabra de Dios. ¿Quién habla la palabra? Los profetas. Por eso dice, creed en el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros andamos buscando la seguridad fuera de Dios. Queremos la seguridad que nos da el trabajo, la seguridad que nos da el dinero, la seguridad que nos da la familia, la seguridad que nos dan los amigos, que nos dan los compañeros, que nos dan los conocidos, que nos da incluso la iglesia. A veces queremos encontrar seguridad en la iglesia, pero la Biblia no enseña eso, no dice que creed en la iglesia y estaréis seguros. Dice creed en el Señor. Debemos creer en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Nuestra confianza tiene que estar ceñida de Él. Tiene que estar puesta en lo que Dios ha hablado para nosotros y lo que Dios ha determinado para nosotros. Lea lo que dice el versículo 10, ahí en Salmos, capítulo 9, versículo 10. Ahora le voy a prestar ahí. Desde hace rato que la tengo y se me pasó. Salmos capítulo 9, versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen, ¿qué? Porque por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire, si la gente incrédula no cree en Dios, es su problema. Si ellos dicen, ay, ¿cómo se te ocurre creer en Dios? ¿Qué Dios ni qué 8 cuartos? ¿Qué Dios ni qué la manga del muerto? Ni qué, ¿cómo crees que Dios? No, aquí es lo que trabajas, aquí es lo que consigues, aquí es tu esfuerzo. Dios no existe. Mire, si la gente que no cree en Dios no confía en Dios, no están equivocados, porque no creen en Él. Pero nosotros que creemos en Él y que no confiemos en Él, sí estamos equivocados. O sea, los que no creen los que no creen en Dios y no confían en Dios, pues no están equivocados, de por sí no creen. Pero nosotros que sí creemos en Dios, que hemos conocido su palabra, que hemos escuchado su palabra y que hemos aprendido su palabra y no confiamos en Él y no creemos en Él, sí estamos en un error. Nos estamos condenando. ¿Cómo es que nosotros podemos creer? ¿Cómo es que podemos estar seguros en Dios? ¿Cómo es que podemos confiar en Dios? ¿Cómo es que podemos poner nuestra confianza en Dios? Dice ahí mismo, en el versículo 10, la segunda parte, dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste ¿a quién? A los que te buscaron. ¿A quiénes no desampara el Señor? A los que le buscan. Mire, yo le dije al principio que Dios hace una clara diferencia entre Él y el ser humano. Dice, hay una gran diferencia. El mismo profeta, me parece que es Isaías, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Hay una gran diferencia entre tú y yo. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Sí existe esa diferencia. Somos hechos a su imagen y semejanza, pero Él es Dios. Él es confiable. Nosotros no somos confiables. Y aún así, no siendo confiables, el Señor dice, búscame y viviréis. Búscame. Y luego dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién? Su pueblo. ¿Cuáles? Los que invocan su nombre. Esos son los que tienen que invocar su nombre. Los que lo conocen. Los que saben quién es. Nosotros, hermano, no confiamos en Dios porque nosotros somos desconfiados. Bueno, no somos confiables
Y como nosotros no somos confiables y no conocemos que Dios sí es confiable, entonces no confiamos. Decimos, es que Dios me va a fallar. Hay una persona a la que amo mucho, es una persona muy importante en mi vida. Y esa persona, cuando era niño, cuando era pequeñito, iba a la iglesia, limpiaba santos, era monaguillo. Y de repente en su infancia hubo muchos problemas en la casa de sus padres. Muchos problemas muy serios. Y como él iba a la iglesia, él empezó a pedirle a Dios, ahí en la iglesia católica, empezó a pedirle a Dios que Dios le ayudara en su casa, que su papá no fuera tan duro, que su papá no lo maltratara, que no maltratara a su mamá, que no maltratara a sus hermanos y hermanas. Él empezó a pedir a Dios porque le fuera bien, empezó a pedirle a Dios porque su papá lo dejara ir a la escuela en lugar de mandarlo a trabajar. Y en todas esas oraciones, sabe que él creyó que Dios nunca la respondió. Él creyó que Dios nunca las oyó y que Dios nunca respondió a esas oraciones. Y sabe, cuando él creció un poco más, él de manera personal, decidió no creer en Dios. Y decidió no creer en Dios porque no recibió una respuesta de Dios. Decidió no creer en Dios porque no obtuvo de parte de Dios lo que él quería. Y decidió ya no creer mejor. Y dijo, no, Dios no existe. ¿Qué es lo que marcó la vida de esta persona para no creer en Dios? Lo que pareció una respuesta no contestada. Lo que pareció una respuesta que nunca llegó de parte de Dios. La realidad es que hoy que yo sé la historia y hoy que yo sé lo que le pasó, yo veo que Dios sí le respondió. Porque logró estudiar y ser una persona profesional, cambió su situación económica, pudo ayudar a su mamá. Durante muchos años la estuvo manteniendo y cuidando y atendiendo en su casa. Pudo ayudar a su papá y ayudarlo y cuidarlo y mantenerlo por muchos años, el resto de su vejez, de su papá. Logró ser un profesional, sus hijos son personas de provecho. Tiene el bienestar económico y familiar que no pudo vivir cuando era niño. Yo hoy veo que Dios sí le respondió a sus oraciones. ¿Le costó trabajo? Sí. ¿Fue difícil para él? Sí, mucho, muy difícil. Pero hoy tiene una vida que él piensa que ha sido por sus manos. Pero yo he visto que ha sido más que la obra de sus manos. Ha sido el respaldo de Dios para que su vida sea diferente. Hermano, nosotros tenemos la vida que nosotros queremos. Nosotros vivimos lo que nosotros queremos. No diga esto es lo que Dios nos mandó a vivir, no, es la vida que nosotros queremos. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir el resto de tus días? ¿Cómo quieres pasar el resto de tus días? No digas esto es lo que Dios me mandó, no, hermano, porque entonces sería Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que Él deseó lo mejor para nosotros, que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, que Él enfermó para que nosotros fuésemos sanados, que Él nos perdonó de todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser santos y vivir cerca de Dios y tener salvación. Él nos habló y dijo que nosotros éramos cabeza y no cola, que éramos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podíamos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que Dios piensa de nosotros y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios mismo dice, ustedes no conocen los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces nosotros tenemos la vida que nosotros queremos, no la vida que Dios nos mandó. Entonces tenemos que cambiar aquí el asunto. ¿Cómo podemos cambiarlo? Tenemos que empezar a poner más empeño, más ganas en creer más en Dios, en confiar más en Él, en buscarle. Dice aquí otra vez, versículo 10, Salmos 9, versículo 10.
En ti confiarán los que conocen ¿qué? Tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermano, Dios no le va a desamparar. Y no se trata de decir, ay, estoy mal, pero Dios no me desampara. No, no. Si Dios no te desampara, es que tienes esperanza. Es que estás bien, es que tienes amparo. Es que estás seguro, estás en tu refugio. ¿Quién es nuestro refugio? Versículo 9. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Ahora, no estoy diciendo que nosotros somos pobres, porque nos debemos de sentir los pobres del barrio. No, estoy hablando de que aún en la situación más difícil, Dios es nuestro refugio. Aunque las cosas sean complicadas, Dios es nuestro refugio. Podemos confiar en eso. Podemos poner esa confianza en Dios. Necesitamos esa confianza. Estamos iniciando el 2013. Y ahora más que nunca tenemos que estar más seguros y más confiados en Dios. Es el tiempo que Dios nos ha preparado. Es el tiempo en el que Dios quiso que estuviéramos. Y si Dios quiso que estuviéramos en este tiempo, es para que estuviéramos bien y en paz con Él. Amén. Por último, Salmos capítulo 11. Salmos 11, versículo 1 dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Otra vez. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Cuando tú empiezas a confiar en Dios, no faltará aquel te diga, o aquel que te diga, Dios no existe. Dios no es real. Eso es para los ignorantes, para los débiles de mente. No va a faltar quien te diga que Dios no es real. Si tú estás confiado en Dios, si tú estás seguro en Dios, aunque vengan y te digan, no confíes en Dios, mira, la situación para ti es difícil. ¿Por qué no te vas del país? ¿Por qué no te cambias de ciudad? ¿Por qué no te cambias de lugar? ¿Por qué no te vas para otro lado? ¿Por qué no huyes? Es lo que le estaban diciendo al salmista. Escapa. Huye al monte cual ave, allá donde nadie te vea, allá donde nadie sepa cuál es tu condición. Ve y escóndete, porque estás pasando puras vergüenzas. Ve y refúgiate. Y el salmista dice, no, ¿por qué? Espérame, si estoy confiando en Jehová, y si estoy confiando en Jehová, y lo que decía en el Salmo 9, y Él es mi refugio, y Él no me ha desamparado, entonces ¿por qué tengo que esconderme? ¿Por qué tengo que huir de la situación? Al contrario, tengo que confiar en Dios. Siga leyendo conmigo ahí en Salmo 11, versículo 2. Dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si ya no existiera Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada, pues ya no hay nada que hacer. Que nos destruyan, que nos acaben, que nos hagan pedazos. Pero mire, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará
su rostro. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, mas a los que creen... No, espéreme. Que ya estoy diciendo una cita que no. Mejor se lo leo. Dice, pero el que se acerca... No lo estoy leyendo, pero mejor se lo leo. Quería recordarlo completo. Once 6. Ya lo encontré. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros queremos confiar en Dios, tenemos que aprender a ser fieles a Dios. ¿Cómo podemos aprender a ser fieles a Dios? Guardando nuestro corazón con integridad. Guarde su corazón con integridad, no se equivoque. El camino fácil no lleva a nada. El camino fácil, el camino corto, el camino del placer, el camino del ego, de la satisfacción personal, de la banalidad, ese camino corto nos lleva a la perdición, a la muerte. Necesitamos aprender a caminar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Necesitamos confiar en Él. Y dejar de lado lo malo que nosotros pudiéramos estar haciendo. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le dije hace un momento que la palabra fe viene de fidelidad. ¿Se acuerda que le dije eso o no? La palabra fe viene de fidelidad. Entonces yo entiendo en este pasaje de Hebreos 11:6, dice, pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios. No solamente sin fe, no solamente que creas en Él, mantente fiel a Él. Queremos confiar en Dios porque sabemos que de Él viene bendición y que Él viene nuestro refugio y que Él viene nuestra prosperidad y nuestra salud y nuestra armonía y la paz y la transformación de nuestras vidas y nuestra salvación para la eternidad. Queremos confiar en Dios para eso. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si le cambiamos fe por fidelidad, y no hablo de alterar la Biblia, pero si entendemos el significado de fe, que es también fidelidad, entonces si entendemos que sin fidelidad a Él, yo no le agrado, mire qué tanta fidelidad quiere Dios de nosotros, que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él no quiere que le andemos coqueteando allá por ahí. Él nos dice, hey, eres mío, que andas coqueteando por allá. No. Mire, la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, 5 maridos has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Y la mujer le dice, tienes razón, eres profeta. El Señor Jesús le dice, vete y no peques más. O sea, ¿ya entendiste que hay salvación en Cristo? El que te habla, porque le dice, el que te habla es el Salvador, es el Cristo, es el Mesías. El que te habla es el Salvador. ¿Tienes fe en mí? Ponte fiel. No vuelvas a pecar. Quita eso de tu vida, quita eso de tu corazón. Y mire, ¿sabe qué pasó con la mujer samaritana? Se convirtió en una de las primeras evangelistas. Que cuando ella predicó en el pueblo, la gente que la conocía y decía, uy, la samaritana, bueno, no dice el nombre, pero, uy, fulanita que tenía 5 maridos y ahorita con el que está no es su marido. Ahora resulta que hasta predicadora es. Ahora hasta resulta que tiene el mensaje de la salvación. Pero ¿qué cree? Que cuando ella testifica, la gente dice, a ver, si es cierto, vamos a comprobarlo. Y van y buscan a Jesús. Y cuando escuchan a Jesús, creen, dice la Biblia, ahí en San Juan, capítulo 4, dice que al ver a Jesús y escuchar a Jesús, creyeron en lo que la samaritana les había dicho. ¿Cómo cambió el testimonio de esa mujer que tenía mala fama, que tenía mal testimonio, que tenía un mal ejemplo en la ciudad, en la región de Samaria,
que la gente la conocía como la samaritana, y que entonces esa mujer cambia su testimonio por una razón, porque ella decidió ser fiel al Señor. El Señor le dijo, vete y no peques más. Y esa decisión hizo que la situación de la mujer cambiara de pasar a la señalada, a la acusada, a la que vivía mal, a ser una mujer reconocida, que le agradecieron por la palabra, por haberles dicho acerca de Jesús. Y después a Jesús le dijeron, no te vayas de aquí, quédate con nosotros. Y Jesús se tuvo que quedar algunos días con ellos, porque no lo dejaban ir. ¿Quién contribuyó a este cambio, a esta situación? La mujer samaritana. Yo creo que si no dice el nombre de esta mujer, es por honrar a esta mujer, por no desprestigiarla, por darle honra. Conocemos a la mujer samaritana, a la mujer del flujo de sangre, a la mujer adúltera, a la mujer esto, a la mujer lo otro. Conocemos las mujeres que aparecen en la historia de Jesús, y no menciona específicamente el nombre, no de todas ellas, por una razón, por honrarlas. Porque a todas ellas le dijo, vete y no peques más. A la mujer del flujo de sangre le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Es esa fidelidad. Es esa fidelidad que nos ayude a creer para poder tener confianza en Dios y poder esperar en Él lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Podemos confiar en Dios? Sí, hermano. Siéntase seguro en Dios. Dios es su refugio. No importa cuál sea la situación por la que estás pasando ahora, puedes confiar en Dios. Puedes ponerte a sus pies y poder confiar. Creed en el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El secreto de nuestra seguridad está en creer en Dios, confiar en Él. Su fidelidad es nueva todos los días. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ¿qué necesitamos para confiar en Dios? Fidelidad. Necesitamos aprender a ser fieles. Una de las cosas que el ser humano ha dejado de hacer es cumplir su palabra. ¿Se ha dado cuenta? Antes los tratos se hacían de palabra. Los contratos, las compra-venta, los matrimonios. No había registro civil donde firmaron un acta para estar casados. Anteriormente no hacían eso. Anteriormente el hombre decía, es mi esposa, la mujer decía, es mi esposo, y ya, se acabó. Estoy comprometida con él, es mi marido, es mi mujer. Y eso era suficiente. No había necesidad de un papel para dejar en claro que eran esposos. Hoy, ¿por qué tenemos que recurrir a contratos? Y fírmele aquí, y usted firma un contrato de teléfono celular y le ponen unas letras chiquititas que cuando lo lee dice, ay, qué flojera, yo ¿dónde firmo? Y ya nada más firmamos. ¿Por qué ahora tenemos que hacer contratos? Porque el ser humano ha dejado de cumplir su palabra. Y por lo mismo que ha dejado de cumplir su palabra, ha dejado de ser confiable. Necesitamos aprender a ser confiables. Mi esposa no tiene que andarme cuidando a ver qué hago. Ella confía en lo que yo estoy haciendo. Yo tampoco la ando cuidando a ver qué hace. Hemos aprendido a confiar el uno en el otro. Hemos aprendido a confiar el uno en el otro. Pero antes de confiar, decir, yo confío completamente en mi esposa, yo confío primero en Dios. Y por mi confianza en Él, sé que ella está bien. Porque yo sabré que Dios está guardando, de la misma manera que guardó a Sara cuando llegaron a Egipto, también estará guardando a mi esposa de cualquier fulano que le ande rondando.
Yo en eso confío. Y si hubiera algún fulano, si quisiera atreverse algún fulano, yo sé que Dios pelea mi batalla. Y entonces no me preocupa. No celo a mi esposa porque no la ame. No celo a mi esposa porque estoy confiando en Dios. De que cualquier susodicho que se atreva, ciudadano, que se atreva a mirar a mi esposa con otras intenciones, se las tendrá que ver con mi Padre. Así, de ese tamaño. Confío en Dios. Mis hijos yo los dejo en la escuela y sé que hay cada maestro, que hay cada compañero en la escuela, cada adulto, porque a veces los adultos entran a las escuelas y uno no sabe lo que entra a la escuela. Y a veces